Está por todos lados. De hecho, ahora mismo está haciendo posible que veamos esto. Enciende nuestras luces, carga nuestros teléfonos y, literalmente, mueve el mundo moderno. Pero es completamente invisible. Hoy vamos a hacer visible lo invisible. Vamos a meternos de lleno a entender esa fuerza oculta, la corriente eléctrica. Pero, a ver, ¿qué es en realidad? Cuando enchufamos algo, ¿qué está pasando allá adentro de ese cable para que todo funcione? ¿Qué es esa magia? Bueno, pues esa es la gran pregunta que vamos a responder hoy. Para descifrar este misterio, nuestro recorrido tendrá 5 paradas. Primero vamos a entender qué es exactamente ese flujo invisible. Después, veremos por qué caminos le gusta viajar. Distinguiremos sus 2 formas principales, continua y alterna. Luego, descubriremos una confusión histórica bastante curiosa sobre su dirección. Y muy importante, terminaremos entendiendo por qué hay que tratarla con tanto respeto. Muy bien, empecemos por el principio de todo. Para entender el flujo, primero tenemos que saber qué es lo que está fluyendo, ¿no? Así que vamos a hacer un viaje al interior de un cable, a un nivel microscópico. Y cuando digo todo, es todo. Desde el aire que respiramos hasta el metal de un cable. Todo, absolutamente todo, está formado por estas partículas diminutas llamadas átomos. Y es justo ahí, en su estructura, donde empieza nuestra historia. Si le hacemos zoom a un átomo, vemos un centro, un núcleo, con protones de carga positiva y neutrones que no tienen carga. Pero la verdadera estrella de esta película está girando alrededor de ese núcleo, los electrones, que tienen carga negativa. Quédense con eso, electrones, carga negativa, son la clave de todo. Ahora, pasa algo muy interesante en ciertos materiales, como los metales. Los electrones que están más lejos del núcleo son un poco inquietos, no están tan fuertemente agarrados a su átomo. Entonces, si les damos un pequeño empujón, una fuerza externa como el voltaje de una pila, ¡pum!, se liberan y empiezan a saltar de un átomo a otro. Y ahí lo tienen. Eso, damas y caballeros, es la corriente eléctrica. No es un movimiento al azar, es un flujo ordenado de esos electrones libres. Imaginen un río de partículas, todas moviéndose en la misma dirección a través de un material. Eso es exactamente la corriente. Pero, claro, este río de electrones no puede fluir por cualquier parte. Necesita un buen cauce, un camino despejado. Y resulta que no todos los materiales están dispuestos a hacer ese camino. Aquí tenemos 2 equipos. Por un lado, los conductores. Piénsenlos como una autopista de 6 carriles. Son materiales, como los metales, que están llenos de esos electrones libres y les dicen, pasen, pasen, aquí hay lugar. Y en el otro extremo están los aislantes. Estos se aferran a sus electrones con todas sus fuerzas. Son como un callejón sin salida. Y esto lo vemos todos los días, literalmente. El cobre dentro de los cables es un conductor fantástico. El plástico de colores que lo recubre es el aislante que nos protege de un buen susto. Y luego tenemos una categoría especial, los semiconductores, como el silicio. A veces se portan como conductores, a veces como aislantes. Y esa habilidad es la base de toda la electrónica moderna. Perfecto. Ya sabemos qué fluye y por dónde fluye. Pero la cosa se pone más interesante, porque resulta que hay 2 estilos o 2 tipos de flujo totalmente diferentes. Y curiosamente usamos los 2 todos los días. Por un lado está la corriente continua, o CC. Es fácil, imaginen un río que siempre fluye en la misma dirección, del punto A al punto B, siempre igual. Por otro lado tenemos la corriente alterna, o CA. Esta es más bien como la marea del mar. Los electrones avanzan, luego retroceden, avanzan, retroceden, en un vaivén constante. Y como decía, usamos ambas. La continua es la que encontramos en pilas y baterías, perfecta para dispositivos portátiles. La alterna, en cambio, es la que sale de los enchufes de nuestras casas y viene de las grandes centrales eléctricas. ¿Y por qué esta diferencia? Porque la corriente alterna es mucho más eficiente para transportar energía a largas distancias. Hablemos ahora de la dirección. Parece algo obvio, ¿verdad? Pero la historia de la ciencia nos dejó aquí una pequeña peculiaridad, una que todavía hoy causa bastante confusión. A ver, una pregunta rápida. Si tenemos un circuito simple con una pila,
¿Los electrones van del polo positivo al negativo o al revés? Piénsenlo un segundo. Bueno, pues aquí viene la sorpresa. Por una convención histórica, en casi todos los diagramas y libros de texto, la corriente se dibuja yendo del polo positivo al negativo. A eso se le llama sentido convencional, pero la realidad física es justo la opuesta. Como los electrones tienen carga negativa, son repelidos por el polo negativo y atraídos por el positivo. Así que el flujo real va de negativo a positivo. ¿Y por qué este enredo? Bueno, es una cuestión de timing. La convención se estableció mucho antes de que se descubriera el electrón. Los primeros científicos asumieron que lo que se movía eran cargas positivas. Para cuando se descubrió la verdad, la costumbre del positivo a negativo ya estaba tan metida en la ciencia y la ingeniería que decidieron dejarla así, como una convención. Ya vimos qué es, cómo viaja, sus dos tipos y hasta su curiosa historia. Pero ahora viene la parte más seria y quizá la más importante. Entender por qué esta fuerza invisible, tan útil y cotidiana, exige nuestro máximo respeto y cuidado. El problema es que nuestro cuerpo, al estar compuesto en gran parte por agua y sales, puede actuar como un conductor. Si una persona se convierte en parte de un circuito eléctrico, la corriente no duda en usar ese nuevo camino. Y lo que pasa a continuación es mucho más que un simple calambre. Los efectos van escalando muy rápido. Primero, puede darse la tetanización. Los músculos se contraen con tanta fuerza que la persona es incapaz de soltar la fuente de electricidad. Si la corriente pasa por el tórax, puede paralizar los músculos de la respiración y causar asfixia. Y el peligro más grave y letal es la fibrilación ventricular. La corriente descontrola el ritmo del corazón, que deja de bombear sangre y en muchos casos provoca la muerte. No hay duda de que este flujo invisible es el motor de nuestro mundo. Hemos aprendido a dominarlo para construir la civilización que conocemos. Pero ahora que entendemos un poco mejor sus reglas, su poder y también sus peligros, la pregunta va más allá. Sabiendo todo esto, ¿cuál será el siguiente paso en nuestra relación con esta fuerza tan fundamental de la naturaleza?